Pues muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva iniciativa de TF Animation en el 16º Salón Internacional del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que nos han prestado amablemente este espacio y para hablar de personajes del cómic que han pasado a la animación. Y vamos a ver también cosas muy interesantes, como por ejemplo a charlar sobre personajes de la animación que también han pasado al mundo del cómic, ¿no? Realmente es una migración casi lógica, porque yo creo que todo dibujante alguna vez que se ha dedicado a la ilustración o al cómic ha deseado en algún momento ver esos personajes en movimiento. Es decir, uno puede darle vida en la viñeta y todos conocemos ejemplos maravillosos de historietistas que en un solo dibujo tienen un movimiento espectacular, pero que el personaje hable, que el personaje viva aventuras, como ocurre en el cine, pues eso solo se lo pueden dar los dibujos animados, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, hablaremos aquí también de ese tema, el éxito o el fracaso o un poco en esa vis crítica constructiva que me gusta que tengamos en las charlas, si los personajes estos que han sido transferidos a la animación han sido con éxito, si se resultan igualmente interesantes que en el cómic o no. Así que yo iré un poco moderando esta mesa, presentaré ahora a los compañeros que están aquí conmigo e iré soltando de vez en cuando personajes sobre los que hablar y del éxito de esta migración de códigos, porque al fin y al cabo el cómic es un código, ¿no? Es un lenguaje. Bueno, tenemos a Patricio Ducha. Buenas tardes. Como decía antes, conocedor del cómic, impulsor de dibujantes de cómic en Canarias y artífice de los salones del cómic. Muchos años aquí contigo, sí. También. Sí, bueno, yo... Haciendo iniciativas, caricaturas, dibujos, animación, de todo. Sí. La verdad que en Canarias confluyen muchas cosas. Y a Canarias les gusta venir mucha gente, como es el caso de José Mansuí, un animador de primera línea, de largometrajes, de series de televisión. José Mansuí es este perfil de dibujante que llegó a experimentar con el ordenador y anima tan bien con el ordenador como lo hacía dibujando tradicionalmente en papel. José Mansuí, gracias por venir de nuevo a la isla. Y a ti y a vosotros por invitarme. Es un orgullo de poder compartir mi experiencia con los demás y con vosotros. Gracias. José Mansuí, siempre es un placer, los cursos de animación que hemos hecho, las actividades y más que haremos y algunas otras aventuras que hemos hecho un poco siempre sobre el dibujo y la animación, ¿no? Bien, y aquí a mi izquierda tengo a Cruz Delgado Sánchez, que para presentarlo brevemente, porque su currículo es muy extenso y principalmente, bueno, es el historiador especializado en animación y en cine. Escribes, haces ensayos, hiciste una tesis doctoral de Tex Avery, es algo espectacular, del famoso animador más conocido por sus cortos de la Warner, pero bueno, de la Metro y de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Y estuvo bueno, y muy importante, es el hijo, el legado vivo, y su padre, que es un señor ya muy mayor, pero que nos hubiese gustado estar aquí, pero que nos manda un saludo a todos. Cruz Delgado, es decir, el creador de la serie de Don Quijote, aquella legendaria de televisión española, de 4 largometrajes que realmente fueron históricos en el cine español, Los viajes de Gulliver, Mágica Aventura, teníamos también la serie de los Trotamúsicos, el Desván de la Fantasía con José Ramón con Sánchez dibujos de José Ramón. Entonces, aquí tenemos precisamente a Cruz Delgado, que Sánchez, que nos ha prestado su ayuda para poder hacer, lo que es una realidad única en Canarias, la exposición de los trabajos de la obra de su padre, ¿no? Está aquí en el Salón del Cómic, de Cruz Delgado. Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias por invitarme aquí a hablar de uno de los temas que más me gusta del mundo, que es hablar de animación. O sea, que yo encantado. Sí. Porque tu padre fue historietista y así vamos a empezar. Es decir, es un ejemplo perfecto de dibujante que trabajó en Madrid para agencias. Un poco nos puedes contar el perfil del dibujante, del tipo de dibujante que era tu padre, y así empezamos. Sí, bueno, es que como yo creo que la gran mayoría de la gente que se ha dedicado a la animación, parece que el origen natural es la historieta, el cómic, ¿no? Y en el caso de mi padre fue lo mismo. Él empezó pues publicando historietas en revistas
bueno, pues las que se publicaban en los años 40 y 50, en posguerra, ¿no? Pues era un gran boom en aquel momento de los tebeos, de los cuadernos de historietas, y él empieza ahí a publicar en una serie de publicaciones y cuando pasa el tiempo, él siempre le había interesado mucho la animación y siempre pensaba en que no quedarse ahí, ¿no? Que esto es común, yo lo he podido comprobar también en otros contemporáneos suyos que le decían lo mismo, decían, no, es que yo quiero que esto que hago se mueva, que tenga movimiento, que tenga vida, que hable. Y entonces el paso natural era el pasar a la animación, ¿no? Y esto que le ha ocurrido a mi padre y a los de su generación también se puede ver en Estados Unidos, ¿no? Los grandes maestros de la animación americana también, en su gran mayoría, procedían del cómic, ¿no? Habían sido primero dibujantes o bien de historietas, o bien de tiras cómicas, de los periódicos, o de chistes, caricaturas, pero siempre era un poco el origen y era como el salto, digamos, siguiente era pasar a la animación, ¿no? Yo creo que es bastante común, ¿no? A lo mejor ahora no sé si pasará igual, pero de luego durante una época... sí, yo creo que también, ¿no? Actualmente, ahora, ¿no? Más o menos, y aquí en Canarias tenemos muchos ejemplos, es quizás la progresión lógica de muchos autores que deciden del mundo del dibujo, sí, o del mundo del dibujo estático, que empieza siendo historietista o realizando cómics o caricaturas. El propio Carlos, yo le he conocido cosas que hizo previamente antes de ya dedicarse de lleno al mundo de la animación, y muchos amigos por aquí también, e incluso en la península, vamos, otros que conozco, empiezan a trabajar en el mundo del cómic, pasan a la animación, les gusta el mundo de la animación y se quedan ya en él. Sí. Y hay otros que no, a lo mejor pasan por el mundo de la animación, pero prefieren seguir dedicándose al mundo del cómic y la ilustración. Sí, no, pero es que yo me refería que como ahora las nuevas generaciones a lo mejor no tienen ya una cultura del cómic tan desarrollada, a lo mejor cuando llegan a la animación provienen de otros ámbitos, no lo sé, pero yo creo que lo que tú dices, ¿no? Que sigue siendo el cómic el principal suministrador de animadores, ¿no? Quizás posiblemente porque en casa, con claro, tu es como quien dice el guión previo a poder hacer un corto de animación, ¿no? Pues haces en tu casa claro, tus colorines, tus cómics, ¿no? Y sí, preparas ahí tus viñetas, y ya después a lo mejor pues con un poco más de preparación y de dedicación pues te metes en el mundo de la animación. Bueno, Pepe, tú empezaste dibujando, tú eres dibujante, aunque animas hoy día casi todo por ordenador, ¿no? Animas por ordenador. Pero cuéntanos qué tebeos leías de pequeño, qué te gustaba, porque tú... Yo básicamente venía del cómic americano, tipo Marvel, superhéroes y demás. Bien. Pero me llamaba mucho la atención el imprimir vida a un personaje, ¿no? Él cogía los libros de matemáticas, los libros de lenguaje. Los libros del colegio, ¿no? Sí, mientras estaban dando clase y estaba ahí pasándomelo bien. Aprendiendo. Aprendiendo, haciendo un poco de animación para luego, mira, ¿qué has hecho en esta última hora? Pues mira. Pero hacías un flipbook con el libro. Sí, con los libros. Pues hasta mira, que me di cuenta que me sobraba el texto. A ver si vendían libros sin texto. Y ya me di cuenta de que no. Y es cuando ya empecé a coger de tantas horas que yo iba al despacho del director, yo empecé ya, digo, mira, un POSIT. Y ahí es cuando vi que se podía animar ahí, se podía, ¿no? Y desde allí pues ya me gustó mucho el tema del dibujo, y de ahí ya pude entrar en un estudio enseñando mi trabajo, y realmente no llegué, me gustó mucho, pero no llegué a tocar el cómic. Siempre fue algo, a lo mejor algo parecido, que es el storyboard. que no es igual, pero sí es verdad que se cuenta una historia en viñetas, pero ya un poco contaremos las diferencias entre... Bueno, tú trabajas en el cine, un poco la diferencia entre un cómic y un storyboard. El storyboard es un guión gráfico, el cómic tiene un código muy determinado, bocadillos, texto, a veces sin texto, pero la narrativa... bueno, ¿cómo podríamos definir esas diferencias claves entre un cómic y un storyboard? Tú que trabajas en el cine. A mi modo de ver, el cómic sería mucho más complicado que el storyboard, porque el cómic necesita, es decir, comprimir una acción o un momento en pocas viñetas. Tienes que tener muy claro un tiro de cámara, tienes que tener muy claro la composición, tienes que tener muy claro las poses. Claro, y se compone en una página, ¿no? Claro. Estás pensando en la página completa. Una página, y
Es decir, y que el lector pueda entender con muy pocas viñetas lo que está ocurriendo sin necesidad de... Sin embargo, en el storyboard tú pones un plano y a partir de ahí vas añadiendo poses para que realmente el espectador o el director o los productores puedan entender qué es lo que... Claro. Y el dibujante, yo creo que en el cómic el dibujante lo hace para un público que entiende cómic y le es fácil digerir esto, ¿no? Y el storyboard muchas veces se hace para un público que no sabe de cine. Y que es una herramienta de trabajo dentro de la producción. Que planifica después la producción. Pero muchas veces los que se sientan detrás ven el storyboard, tanto el director, que está bien, pero luego tienes productores, gente que pone el dinero y a veces si no lo ven en color o si no lo ven todo muy mascado no claro, porque hay que decir que el storyboard se trabaja muy suelto porque el objetivo es contar lo que se va a animar en viñetas. Exacto. Pero no tiene el objetivo de ser una página que se va a publicar, se vaya a publicar, ¿no? Exacto. Pero también yo creo que el storyboard y el cómic se parecen menos de lo que puede parecer, porque claro, en la línea de lo que dices tú, digamos que en un cómic hay una serie de cosas que a lo mejor las tienes que poner para que el espectador las complete. Hay elipsis, hay saltos de cosas que las va a sobreentender el espectador, el lector en este caso. En cambio, en una story hay que ser mucho más conciso porque, claro, va a ser lo que se va a convertir en una película. Claro, pero es por eso te digo que el dibujante de cómic, la persona que lo lee ya está preparado, ya sabe, ya conoce la lectura. Claro. Y luego, claro, el storyboard también hay dos clases. Una, el storyboard como herramienta para trabajar un equipo y guiarse para la película, y otro, como lo has dicho tú, para enseñarlo a un cliente o para que alguien ponga dinero. Son dos tipos de story, el story hacia adentro y el story hacia afuera, ¿no? Claro, y el storyboard hay que tener en cuenta que no es una obra final, porque la obra final es la película. Entonces es como una especie de guión ilustrado, sí, para facilitar, como tú decías, la comprensión por parte de otras personas, pero en el cómic la narrativa de la página, incluso el autor, el guionista o el dibujante que completa la página, tiene en cuenta el espacio intersticial entre, claro, viñeta y viñeta, claro, que lo completa el lector. Exacto. Entonces el dibujante o el guionista ya piensa en ese espacio en blanco que hay entre viñeta y viñeta, que el lector va a completar y va a conseguir, claro, entender una historia. Y luego, por ejemplo, también en un cómic el dibujante puede dar énfasis a una determinada escena haciendo la viñeta más grande. Correcto. Y en cambio en el story todas las viñetas son iguales. Luego, esto es muy interesante porque plantea las bases de lo que estamos comentando. Es decir, un dibujante de cómic no es necesariamente un buen animador, ni lo tiene por qué ser. Es decir, un dibujante de cómic muchas veces, si es propietario de sus personajes, a veces hemos visto casos que no, pero bueno, él dibuja a los personajes. Luego hay una empresa que se interesa en hacer un producto de animación. Volviendo al tema de tu padre, Cruz Delgado, él fue realmente un historietista que quería animar los personajes, y en aquellos años iniciales, los años 40, empezó a crear un estudio de animación casero en un local que tenían sí, en los abuelos, 50, ¿no? ya en los 50. En los 50, ¿verdad? En 40, digamos, todavía, ya era chiquillo. Era todavía un adolescente, pero él dibujaba. él dibujaba sus historietas. Sí. Vale, pues cuando empieza ya de una manera profesional es en los años 50. Sí, efectivamente, con un estudio, sí, muy rudimentario, muy artesanal, claro. Porque todo era artesanal en aquella época, claro. En fin, y además en una España como la de aquella época, ya como decía antes, posguerra, con una cantidad de carencias de materiales, porque, bueno, esta es una anécdota que la ha contado muchas veces, bueno, la ha contado él y muchos de sus, como decía antes, de sus coetáneos, ¿no?, que pasaban por las mismas penurias y querían hacer animación, y es que los famosos acetatos en los que se calcaban los dibujos, ¿no? Pues no había, bueno, que eran celuloides en aquella época, no estaban disponibles, entonces pues tenían que ir a casas donde tenían antiguas radiografías, y esas radiografías las tenían que lavar y dejarlas completamente transparentes y poder calcar los dibujos, ¿no? Entonces, claro, todo era una sucesión de dificultades una tras otra, ¿no? Hay unos acetatos originales del Quijote y de los Trotamúsicos, que yo creo que forma parte de la infancia de muchos de los que están aquí, que son exactamente eso, son acetatos de producción que se dibujaban por un lado, o se fotografiaba del papel, se transfería. Era como una fotocopia, en vez de ser sobre papel, sobre acetato. Y por detrás se da la vuelta y se pintaba. De esa manera no se tapaba la línea.
y siempre todo eso antes previamente tenía un dibujo a lápiz. Sí. Y luego otra cosa, por ejemplo, tu padre cuando montó más adelante un estudio y fue ampliando la plantilla y fue consiguiendo hacer estos proyectos de animación, a quien recurría eran dibujantes que habían hecho posiblemente cómic. Claro, no, es que era el lugar de donde la procedían la cantera. mayoría, claro, efectivamente. O sea, todos eran antiguos dibujantes o incluso que compaginaban las dos cosas. Es decir, mucha gente seguía haciendo sus cómics y luego pues hacía sus pinitos en la animación, ¿no? Entonces luego lo que pasaba es que ya con el tiempo muchos abandonaban el cómic, como fue el caso de mi padre, que con los años cada vez fue haciendo menos, porque cada vez le absorbía más el trabajo de un estudio de animación y ya se dedicó de lleno a la animación, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo antes, ha pasado con todos los grandes nombres que podamos pensar de la animación, ha sido igual, o sea, decir, empezando por un Disney y acabando por el que queramos, son gente que empieza haciendo cómic y se va metiendo en la animación y ya dejan al final el cómic para dedicarse solo a la animación, porque la animación, ¿qué os voy a contar? Es algo que absorbe la vida y el tiempo de una persona, ¿no? Totalmente, ¿no? Ya no da tiempo a hacer otra actividad nada más que animación, ¿no? Bueno, entonces lanzo un personaje que me acuerdo ahora antiquísimo, de las primeras historietas que se hacían en Nueva York, de Winsor McCay. Podéis googlear el nombre, Winsor McCay, y este es el famoso creador del dinosaurio Gertie y de Dinosauria. La dinosauria. Y y Little Nemo, aquellas tiras de cómic increíbles que él mismo llegó a experimentar animación, porque él fue... Sí, está considerado el primer gran maestro de la animación. Exacto. Porque es el primero que no se limita a hacer unos experimentos de animación, no es alguien que era, los primeros animadores no eran muy buenos dibujantes, pero querían investigar cómo se podía hacer la animación. Sin embargo, Winsor McCay es que viene del cómic, es un gran dibujante, y entonces esa maestría que él tiene la traslada a la animación y es el primero que empieza a hacer auténticas obras de arte ya en la animación, ¿no? Sí, intentando contar historias y tal. Más tarde existió una película basada en sus dibujos, Little Nemo, y esto, digamos, es un hito tremendo, porque el trabajar personajes animados no es fácil. O sea, imprimirles vida no es solo moverlos. Realmente, ahí tienes tú bastante que contar también. ¿Qué hay diferencia entre mover un personaje y darle vida? Si tú estás haciendo animación dibujada. Mover un personaje. No es solo para acá y para allá. Muchas veces, bueno, ya sabemos que el cine funciona a 24 frames y a veces, bueno, cuando estamos haciendo largometraje, pues trabajamos a doses, es decir, cada dibujo fotografiamos 2 veces. Hay proyectos que tienen... Es decir, que cuando pasas un personaje del cómic a la animación, incluso en el cómic te dicen un poco cómo tienes que andar investigando cómo se puede mover ese personaje en 2D, ¿vale? Entonces eso muchas veces te lo marca el director. El director del proyecto es el que te dice, vale, pues yo quiero que este personaje tenga este ritmo de movimiento. Entonces es donde se saca con el director y con los animadores, donde se saca cómo debe moverse ese personaje en la animación. Tú trabajaste en Mortadelo y Filemón, la que se hizo en 3D. Exacto. Y, por ejemplo, dar vida a los personajes de Ibáñez, que se ha intentado en varias ocasiones por diferentes estudios a lo largo de la historia. Recuerdo, por ejemplo, Estudios Vara, con una animación un poco primitiva, pero está basado en el Mortadelo y Filemón de los años 60, más bien, porque Vara hizo la película en el 69, creo que recordar. Los festivales aquellos de Mortadelo y Filemón. Luego BRB llegó a hacer una serie de animación que se animó en China. Por lo cual, imagínense los chinos animando Mortadelo y Filemón. Olvidable. Bueno, sí. Y luego tenemos el hito técnico de hacerlo en 3D. Claro. Y tú estuviste trabajando en esa producción. Cuéntanos Sí, algo de cómo fue. ¿Tú animabas Filemón, Mortadelo? Yo estuve animando, estuve tocando todos los personajes. Ah, bien, ¿no? vale. Entonces hay una diferencia cuando trabajas del 2D, trabajas en 3D. Hay un personaje conocido como Titef, no sé si lo ese conocéis. francés, sí, Titef. Cuando trabajas con un personaje de este tipo, como Mazinger, ¿vale? Es un personaje volumétrico. Entonces, rotar a Mazinger es mucho más fácil porque es volumétrico. Tiene una cara, una nariz, y cuando el personaje está de perfil, una estructura sigue teniendo interna, una estructura sí. que puedes rotarlo dibujando.
Pero un personaje como Titef es un personaje que funciona en el papel. O Snoopy, me estoy acordando ahora, ¿no? O Mickey Mouse. Algunos que reconozcan más. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Si os dais cuenta, Mickey Mouse cuando está de perfil se ve el círculo de la cabeza y estos dos círculos lo que son las orejas. Cuando el personaje va al frontal, automáticamente las orejas se trasladan a los lados. Ya es otro modelo. Y la nariz, que lo tiene aquí, cuando va al frontal, la nariz automáticamente desciende para que se puedan ver los ojos. Y cuando el personaje pasa al 3/4, otra vez vuelve a tener otra transformación. ¿Vale? Entonces, no hay un modelo definido. Cada vez que dibujabas al personaje había que hacerlo de una manera diferente. Estabas siempre sometido a criterio del dibujante que te decía, no, esto no es así. En Titef pasaba eso. El personaje cuando está de perfil veías los dos ojos. Estando de perfil veías los dos. Entonces dices, ¿cómo le hago pasar al frontal? ¿No? Porque en algún momento algo tiene que ocurrir con esa nariz para que cuando llegue al frontal tiene que estar los ojos a cada lado de la nariz. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? No sabes si está bien, no sabes si está mal, pero cuando saltas al 3D es diferente porque ya te entregan un personaje estructurado. Ya tú coges, es como coger un Madelman, con la diferencia de que lo mueves digitalmente. Tú mueves un brazo, mueves la cabeza, con Mortadelo o Filemón, ya esto ya estaba hecho en 3D. Lo complicado de esto, a mí me costó bastante, es por ¿cómo te diría? El timing, sí. Filemón era tipo madrileño, tipo chulesco. Entonces, yo, claro, necesitaba verlo. Entonces me ponían películas de personajes de este tipo para decir, así se tiene que mover esta persona, ¿no? Y le mirabas, decías, pero ¿tiene que moverse así? Sí, sí. Cuando se reía, sacando la lengua, y cuando tú decías, vale, este es el personaje. Entonces, no solamente es moverle un brazo, sino imprimirle personalidad al personaje de 3D y saber que siempre ese personaje está ahí. Entonces, cada vez que hacías un gesto te decían, no, eso no está en el carácter de ese personaje. Ese personaje no haría eso. Entonces, eso es lo que yo me he encontrado a la hora yo de esto me estaba acordando que te decías, tengo una anécdota. Yo hace muchos años, cuando estaba estudiando en la facultad, pues tuve la suerte de que nos visitó en la clase Forges. Bueno, además la cosa venía porque resulta que la profesora que teníamos era su hermana y entonces le invitó y tal. Y entonces, esto hace ya muchos años, cuando todavía estaba iniciándose la animación por ordenador, y él venía, en broma, lógicamente, pero venía un poco indignado porque había intentado meter en un ordenador sus monigotes. Y claro, en la línea que tú estudias de Mickey Mouse, los monigotes de Forges tenían un perfil y tenían un frente que no tenía nada que ver. Entonces dice que, claro, era imposible que eso lo pudieran girar. Porque, claro, en la pizarra nos dibujaba como y tal. Y dice, es que esto no lo puede hacer un ordenador. Y es eso, ¿no? Que hay dibujos que están pensados para ser 2D, pero no pueden ser tridimensionales, ¿no? Efectivamente, y es el caso curioso el de Carlitos, de Snoopy, que, por cierto, en su versión 3D hicieron algo bastante decente. Porque, digamos, hay un tipo de animación que normalmente, pues a lo mejor técnicamente no se conoce por el público general, se llama cut out, de recortable, y es que los personajes se mueven con ciertas limitaciones y funcionan en ángulos determinados. Y si ese personaje lo mantienes en esos ángulos, lo puedes mover hacia los lados, hacia el otro, pero consigues no destropear el diseño, consiguiendo cosas raras. O sea, Peppa Pig, por ejemplo, es un personaje que existe ya en animación, no ha existido con mi primero, pero se concibió como un dibujo infantil. Es un buen ejemplo quizás de lo que tú decías antes, los dos ojos a un lado, ¿no? Sí, y el problema de esto es que ese personaje ya tenga un público, que ese personaje ya tenga una historia. Claro. Porque en cuanto tocas el personaje y lo rompes, se te echan encima. Claro. Entonces no puedes crear, por eso cada dibujo que haces pasa bajo la supervisión, si está el creador, es el que te chequea el trabajo. Patricio, ¿tú te acuerdas de algún personaje de cómic que tú leyeras en su momento y que cuando viste el dibujo animado por primera vez, porque a mí me vienen a la cabeza varios, pero me gustaría que tú dijeras,
No son los personajes Muchos, pues precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? O sea, es muy difícil, por ejemplo, Asterix y Obelix. Asterix y Obelix. ¿No te gustaba cómo quedaban en animación? No me gustaba cómo quedaban en animación 3D. Al menos en las primeras películas, ¿no? Pues sí, pues ya después y tal se ha desarrollado mucho y ha llegado a otros puntos y eso, pero incluso pues cuando hablamos de Mortadelo y Filemón, ya que estamos hablando de... Vamos a ponernos en plan viejoven y vamos a recordar un poco la Bruguera, los primeros años. En España hubo intentos y tal de hacer animación con los personajes de Bruguera. Y no... A mi parecer no funcionaba Mortadelo y Filemón, Pepe Goteri y Otilio, Botón y Sacarino, casi todos personajes... Zipizape, por no hablar solo de personajes de Ibáñez. Intentaron hacer con ellos pequeños espacios de animación, quizás un poco por lo que comentabas tú antes, ¿no? Buscando el reflejo de lo que se hacía en Estados Unidos. En Estados Unidos prácticamente todos los personajes que han sido éxito en los dominicales americanos, como tú comentabas antes, el Little Nemo de Winsor McCay o la Dinosaurio Gertie. Sí. En Estados Unidos, todos esos personajes, estamos hablando de una época en la que no había revistas de cómics, todos esos personajes se publicaban en los periódicos. Los dominicales de la prensa, que eran además muchas veces en color, también estaban las tiras diarias, pero lo que llegaba a una masa brutal de público, mucho más amplia a la que puede llegar una revista que compras en el kiosco, eran los dominicales, y ahí estaban todos los personajes, todos estos personajes que hablamos, y posteriormente Betty Boop, Popeye, Kiko y Periquita, que creo que eran otros, Sal y Pimienta, Daniel el Travieso, todos son personajes que parten de la tira dominical o de la prensa dominical americana. Su versión animada. Y posteriormente, todos, tarde o temprano tenían, incluso pues los grandes éxitos de la animación, como todos los personajes de Hanna-Barbera, de Joseph Hanna y William Barbera, también posteriormente saltaban al periódico, porque el universo multimedia americano en ese sentido siempre se retroalimenta de una manera mucho más brutal que lo que puede ser el universo multimedia europeo o español, ¿no? Y entonces todos esos personajes... Entonces aquí en España también se intentó, pero no sé, no llegó a funcionar. Yo recuerdo con mucho más cariño personajes que fueron directamente al espectro de la animación, como la adaptación de Don Quijote o los Trotamúsicos, pero no llegaron a cuajar en esa época. Pero es curioso que hubo una época, yo creo que hasta los años 60 y parte de los 70, donde sí que hubo una cierta tradición en España de dominicales en los periódicos importantes. Ah, es cierto. Por ejemplo, pues un periódico que era fundamentalmente madrileño como el Ya, tenía un suplemento de historietas. Otro periódico ya desaparecido era Alcázar, pero muy importante en su época, también tenía, que se llama Chío, de ahí pasaron, en estos puntos dominicales pasaban los mejores dibujantes del país. No, y posteriormente El País, el ABC. Sí, luego ya después, el ABC tuvo gente menuda en diferentes... Un periódico que tuvo un y luego ya dominical muy bueno. De los periódicos más recientes, salidos ya después en la transición, el País tuvo El Pequeño País, que desapareció también, y el último yo creo que fue El Mundo, que tuvo Minimundo, que también desapareció. Y ya desde entonces no ha vuelto a haber más suplementos, y es una pena porque ahí había una forma de que se fueran dando a conocer dibujantes. Estuvieron manteniendo más o menos hasta los años 80 todos estos suplementos y donde publicaban grandes autores. Pero sin embargo, en Estados Unidos sigue todavía la tradición. Es una auténtica tradición eso de comprarse el periódico y leer el cómic dominical. Sí. Pues Asterix y Obelix, por ejemplo, en mi opinión, sí tuvo una digna adaptación porque Uderzo ya los concibe volumétricamente. Es decir, quizás es de los personajes a mi gusto menos afectados por ese tema, ¿no? Tintín también puede entrar dentro de esa... Es decir, el dibujo, la línea franco-belga Hergé, que de hecho él supervisaba los proyectos de animación, y esto lo sabes porque tu padre fue a Bruselas a trabajar. Trabajó en el estudio que animaba Tintín. Él no trabajó en ninguna de Tintín, pero sí fue en la época en que se estaba, porque Belvisión era un estudio en aquel momento. Belvisión de Bruselas, y era el estudio más importante de Europa, posiblemente. Y entonces se especializó en llevar a la animación cómics franco-belgas. O sea, hizo Tintín, luego harían Asterix, Lucky Luke. El primer largometraje de Los Pitufos lo hacen ellos, luego ya viene Hanna-Barbera, que es cuando ya... Hace la serie aquella extraña. La película la hace en Belvisión, o sea que, bueno, era toda una tradición, ¿no?, de adaptación. Y unos salieron mejor que otros, ¿no? Yo creo que las de Tintín fueron las que mejor quedaron. Tal vez porque, lo que tú dices, la línea clara era más fácil de trasladar a la animación. Claro.
y otros, sin embargo, otros dibujos ya más basados en un trazo más elaborado, pues eso al pasarlo cambiaba un poco la estética, ¿no? Posiblemente, ¿no? Sí, Tintín se hizo una película para el cine. Se hicieron dos, El Templo del Sol y El Lago de los Tiburones. Bien. Sí. De Asterix se han hecho montones, Sí, se ha pasado al 3D. Sí. Es decir, tú conoces... Una serie la serie que se hizo de Tintín con todo la adaptación de todos los álbumes que había realizado Hergé originalmente, y sin embargo a la serie lo que se le criticaba era que era muy lenta o quizás más aburrida de lo que eran los álbumes. Y luego también hay una anécdota por famosa, la forma de narrar las historias, ¿no? Hay una anécdota que la contaba el propio Hergé, que pues a la salida de un cine le decía a un niño o una niña, le decía que, al dibujante de Tintín. le decían a Hergé que esa no era su voz. Porque claro, cada lector se hace en su imaginación, se hace su voz. Y claro, a la hora de hacer una película se elige un actor para doblar y a lo mejor no coincide, ¿no? A lo mejor queda demasiado serio o demasiado cómico. Y yo creo que es una de las cosas que a veces ha fallado eso en las adaptaciones del cómic. A lo mejor ha podido estar bien hecha la animación, pero una mala elección de voz lo ha matado porque la gente no ha aceptado. Y también los colores. También. Porque también, a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta muchísimo de los álbumes de Uderzo son los colores de Asterix y Obelix. Y sin embargo, quizás en la serie de animación, por no hacerlos quizás tan intensos en la pantalla, me parecían desvaídos, no me gustaban, me gustaban más los de la historieta gráfica, ¿no? Sí, y curiosamente de las de Asterix, que se hicieron un montón de ellas muy seguidas en animación, antes de luego las que hicieron de imagen real, pues fueron criticadas, no funcionaban bien, y sin embargo estas dos últimas que se han hecho en 3D curiosamente han quedado como más fieles a los álbumes originales. La Residencia de los Dioses y esta última, no sé cómo se llamaba, que se estrenó hace poco. Sí, la del druida que tiene que buscar por ejemplo, Superman, personaje del primer cómic, creo que es del 38 o por ahí, ¿no? Sí. Y tuvo una adaptación inmediatamente a la animación por los hermanos Fleischer. Magnífica, muy recomendable Fleischer. Y muy desconocida para el gran público. Muy desconocida. Tú ves esa animación del año 41, 42. Son cortos. Eran como 17 cortos, algo así, porque 17... él hizo una parte, 9 cortos creo que fueron de Fleischer y luego los hizo Paramount, ¿no? Que fue la que... es que en el proceso de esos 17 se produce la ruptura entre los hermanos Fleischer y Paramount, entonces los últimos ya no salen ellos los títulos de crédito, pero el equipo era el mismo. Sí, pero además el dibujo era un dibujo tradicional donde cada fotograma era dibujado con tridimensionalidad. Superman. Sí. Y además... y con el estilo del cómic. Exactamente. Y por ejemplo, Batman, la serie animada, los autores han reconocido que se inspiraron mucho en la estética del Superman. La de los 90 se inspiraron en la de Bob Kane. Sí. No, se inspiraron en el Superman de Fleischer. En el Superman de Fleischer. La estética del Superman de Fleischer. De cómo se adaptó ese personaje a... Sí, vamos, reconocido por ellos mismos, que su punto de referencia fue la serie de los 17 cortos de Superman de Fleischer, que de luego, si alguien no los ha visto, están en YouTube y son fantásticos, vamos. Sí. Una curiosidad, y una curiosidad con eso es que posteriormente los seriales que se hicieron de Superman con personajes reales, cuando salía Superman volando... Era un dibujo animado. O sea, el actor hacía como que iba a salir volando y entonces ya se enganchaba ahí y lo que se veía era al personaje, el dibujo animado, la animación de Superman volando, una época en y luego aterrizaba, y otra vez era el actor. Los efectos especiales estaban todavía en desarrollo y la manera más fácil de poner a un tío volando era dibujarlo. Exactamente. Y era la animación la que suplía ahí a los efectos especiales. Una de dos, o ponían un dibujo animado, como en este caso, o ponían directamente un muñeco. Sí. Bueno, ¿a alguien se le ocurre algún personaje del que quiera comentar algo? Luego haremos unos ruegos y preguntas, pero si a alguien se le ocurre algo y quiere comentarlo, por ejemplo, a ver, dínoslo en alto rápido, dime el nombre y aquí lo comento, pues no se te va a oír. Sí, la película de los Fleischer de Gulliver... No, que si le influyó, pues no. ¿Influyó a tu padre? No, tengo que decir que no, por una razón muy sencilla, porque esa película no se estrenó en España en su momento. No la había visto el padre. No se vio por primera vez en España hasta los años 70 y tantos que la emitió Televisión Española. Entonces, no, en el caso de mi padre siempre le gustó la novela de los viajes de Gulliver y al principio pensó en hacer los dos viajes, el de los enanos, de los Lilliput y los gigantes, y luego ya, pues bueno, como ya existían más versiones de Lilliput, pues se inclinó por los gigantes, pero él cuando vio por primera vez la de Fleischer ya, bueno, no le había hecho la película todavía, pero vamos, nunca la ha tenido como una influencia.
¿Un nombre de personaje? Es que no se te oír aquí. Dilo y yo te lo digo. Hoy día en las películas de Superman se sigue utilizando una versión animada o de pocos efectos especiales de cuando vuelan. Bueno, lo que pasa es que es una versión a lo mejor animada hiperrealista que ya no canta como cantaba en el Es un tipo de animación. Sí, bueno, es que claro, ahí entramos en el terreno de si los efectos especiales hiperrealistas, que realmente lo que intentan es hacer creer que estamos viendo realidad, pues lo podemos llamar animación, ¿no? Ahí podemos entrar en una polémica si eso es animación o no es animación. Sí. Es animación. Lo que pasa es que está intentando engañar al espectador y que crea que eso es real. De fundirse con la acción real. Otro personaje de cómic muy famoso, más reciente, pero ya legendario del cómic español es Super López. Es decir, Enrique Gato, el director de Tadeo Jones, su primer corto animado era sobre Super López. Y de hecho podéis encontrar su corto en internet. Lo hizo al principio de los 2000 y bastante digno. La adaptación del Super López era muy buena. Conseguía captar la ropa esta así un poco arrugada, la actitud del personaje. Es recomendable, ¿no? Por ejemplo, estoy acordándome ahora un poco, pensando en el mundo asiático, el manga de Akira. Esto era un trabajo ingente. De hecho, aquí muchos aficionados al salón a este tipo de cómic. Tuvo una dignísima versión animada. Es decir, si el manga, no sé, un montón de años que se estuvo haciendo, cuando vimos aquello en el cine... Directamente película, o sea, hicieron directamente película, porque otros muchos personajes japoneses primero hacen una adaptación o una serie para televisión, y si tiene éxito, entonces ya lanzan la película, pero en el caso de Akira, directamente... Pero un largometraje que yo me acuerdo que lo vi en el cine, y decía, es alucinante a lo que se puede llegar técnicamente en una época en la que Disney, estamos hablando del año 88, 89... todavía no había estrenado o poco había estrenado La Sirenita, que era el otro gran éxito. Entonces estaba la animación en este momento incierto de quién iba a tomar el legado, y ahí yo creo que el mercado asiático entró con mucha fuerza. Yo creo que de hecho Akira es un poco la película que marca esta era, digamos, dorada que está viviendo el anime, ¿no? O sea, es decir, a partir de Akira es cuando, de hecho, vamos, yo hablo en Madrid, se estrenó en un cine de la Gran Vía, cosa bastante insólita, que se estrenara una película así, ¿no? Es decir, entonces yo creo que fue la primera que fue un impacto a nivel crítico, a nivel de público, y ahí ya arrastró a todo lo demás, ¿no? Incluso a nivel creativo, porque muchos vamos a llamarlo, muchos intelectuales de la escena cultural europea, no solo española, que habían como, no sé si menospreciado podría ser la animación japonesa hasta ese momento, que ya se conocía algo, se veía algo, pues como las series de televisión, Mazinger Z o todas estas, incluso Dragon Ball ya se conocía y tal. Fue la llegada de Akira y sobre todo los previos a la llegada de Akira, porque yo creo que todos recuerdan cuando en televisión española fueron estrenando en sitios como Metrópolis, que en aquella época era un programa de televisión que era como el culmen de lo cultureta. Entonces empezaron, sobre todo los primeros 10 minutos de la película, que son espectaculares, de Akira, de la película de animación, y bueno, todo el mundo flipaba, ¿no? O sea, yo recuerdo eso de quedarme despierto hasta las 12:30 de la noche para ver Metrópolis, porque iban a poner imágenes de Akira, ¿no? Y todo el mundo flipó, y yo creo que ese fue el verdadero arranque, el verdadero empuje de la introducción del anime en España y en Europa prácticamente. También porque es una muestra de que la animación no es solo para un público infantil, que es lo que tiende uno a pensar en general, caer en esa equivocación. Realmente la mayoría lo sigue pensando, sí. por desgracia. Pero realmente hoy día hay muchos ejemplos de animación para adultos, animación con una carga social política importante, y ya no digo que sea una película de Pixar que tenga diferentes lecturas, sino que directamente está dirigida a un público adulto. Público adulto, como y ahora que se ha reestrenado, o que se Alita Ángel de Combate, Gum, que es el personaje japonés, y el éxito que ha tenido la película trasladada a imagen real, pero bueno, que es una serie de ovas, de películas y de manga que ha tenido una vida muy larga y que bueno, que llega y desde su inicio estaba destinado a un público
adulto, obviamente. Sí, bueno, esto ya luego, cada vez... toda una serie de personajes y de series que también... Sí, esa, digamos, barrera que había, que parecía que la animación no podía traspasar más allá del público infantil o familiar, porque tampoco... La palabra infantil no me parece nunca la más adecuada. Siempre ha sido más un público familiar, ¿no? El natural de la animación. Pero es verdad que últimamente ya se han hecho cada vez cosas más pensadas solo exclusivamente para un público adulto, pero ya no solamente en la temática, sino en la forma. Porque, por ejemplo, hace unos años se estrenó un documental que era Vals con Basir, no sé si lo conocéis. ¿Perdón? Vals con Basir, que trataba el tema del Líbano y tal. Era un documental en animación. El tema era muy serio, era un tema de guerra, de política y tal, pero es que ni siquiera era una historia de ficción, era un documental. Habían filmado a una serie de entrevistas y eso lo habían convertido en animación. Claro. Entonces, ganó el Oscar al mejor documental, de largometraje ese año. O sea, entonces, bueno, son... Eligieron esa técnica porque era la mejor para contar una historia cruda y ese contraste posiblemente... La estética yo creo que la eligieron porque para lo que estaban contando pues quedaba bien. Y no dejaba de ser un documental, o sea, no era ficción nada de lo que se veía. Persépolis, me acuerdo era ficción también, ¿no? dibujada. Sí, Persépolis trataba un tema muy serio como el papel de la mujer en Irán. Exacto. O sea que hay muchos casos ya y bueno, aquí en España Arrugas Arrugas, es una película la que, vejez. Curiosamente yo a veces he visto el DVD que lo ponen en los grandes almacenes en la sección de dibujos animados infantiles y claro, se ve que no tienen ni idea porque es una película que a un niño le puede hacer llorar, ¿no? La historia de esa película, ¿no? Claro. Entonces... Con South Park, pasaba. Entraron a la sala y de repente empezaron a ver lo que cantaban por la boca y que nos sacan los niños de aquí rápido. En ese caso es normal porque, claro, son historias adultas, pero utilizan un grafismo muy infantil. Claro, ven unos muñequitos y dicen esto para niños. Me acuerdo de Robert Crumb, el rey del cómic underground, tenía este gato Fritz, y del cual se hizo versiones erótico-plásticas. Sí, ese fue el primer largometraje de la historia de animación. Clasificado X. Clasificado X. El primero. Es decir, puedes contar esto en animación mejor, porque además entra en una especie de sátira que recuerda mucho a aquellas viñetas francesas eróticas, estrambóticas que consumía la burguesía, porque además tiene este estilo tan abigarrado. Todavía hay unos códigos que impregnan la mentalidad de muchos espectadores que ver un gato humanizado y en dibujo animado, eso ya tiene que ser algo infantil. Entonces, hasta y de repente le tocaba un pecho bueno, y alguna cosa más. Yo, por contar una anécdota y con todo esto, recuerdo sobre todo el estreno en España de la película Heavy Metal, que adaptaba toda una serie. Bueno, estaba la revista Metal Hurlant en Francia, que era donde publicaba prácticamente todos los grandes autores en ese momento del cómic francés. Tuvo su versión americana, que fue el Heavy Metal, que fue la revista Heavy Metal, que cambió radicalmente la mentalidad de muchos creadores americanos. Paradójicamente, ya en Metal Hurlant, que era la matriz, y digamos así, publicaban muchos autores americanos como Bernie Wrightson, como Richard Corben, con unas historias que posiblemente ahora no se publicarían o que en aquella época en Estados Unidos provocaba mucha controversia. Y se hizo la película Heavy Metal, que se estrenó y una secuela. Y una secuela, Heavy Metal 2, pero centrándonos en la primera, que tenía toda una serie de... Y además, a lo mejor y tal, no lo hemos comentado antes, pero yo siempre he creído que la mejor adaptación de un personaje de cómic es a través de la animación más que de los personajes reales. Sí. Por lo que tú comentabas también antes, por el tema de las voces, por el tema de los colores, por el tema de la fisonomía. Porque muchas veces uno traslada ese personaje de 2D y uno mismo le da el perfil o la volumetría a ese personaje y de repente lo ve interpretado por un actor real y no le por eso cuadra, a lo mejor no le ha funcionado casa. también la última versión de Spider-Man en Correcto. animación, porque recoge muy el gran bien éxito ese que ha aire tenido esa película, del exactamente. cómic. Lo recoge mucho mejor. Y por contar una anécdota, yo recuerdo en Heavy Metal ir a verla al cine, aquí creo que fue los multicines Oscar. Y estábamos dentro del cine y tal y cual, y había padres con niños. Y entonces hay una parte de Heavy Metal que es la adaptación de Them, de Richard Corben. Bueno, una bacanal era poco. Y entonces de repente pues no llegaban a mostrar los atributos de Them, que en el cómic eran bastante volumétricos.
pero sí los de las señoras que lo acompañaban, que todos recuerdan pues el exceso que tenía Richard Corben por los apéndices mamarios de las señoras, ¿no? Y entonces de repente se levantó un padre y dice, pero esa mujer está enseñando las tetas. Y entonces tuvo que entrar el portero de la sala y le dice, señor, esta película es para mayores de 18 años. Y él, pero no se lo avisaron en la entrada, ¿eh? No, para nada. El hombre entró con los dos chiquillos y con la misma salió con los dos chiquillos cuando vio que allí salía lo que salía. Pero a lo que estábamos hablando, dibujos animados, para niños, pues para adentro. Claro. Y menos mal que no se quedó a Tarna o otras partes de la película en las cuales pues allí había de todo. Yo cuando vi Heavy Metal me pareció que la adaptación de ese mundo gráfico del cómic realista, proporciones realistas, era muy difícil hacerlo en animación. De hecho era una animación de una factura un poco limitada y la verdad perdió efecto. O sea, te quedas con la obra gráfica en Por papel. supuesto, siempre, para mí siempre. Yo me quedo siempre con el cómic gráfico que con las adaptaciones. No, pero hay adaptaciones pero de preferir, prefiero la adaptación animada que la de personajes reales. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora mismo. Sí. Yo he preferido Super López en dibujos animados. El corto en aquel que hizo... por ejemplo, que la película de Dani Rovira. Bueno, eso ya entró, claro, dentro de lo subjetivo, claro. Un personaje, por ejemplo, que recuerdo con cariño, Lucky Luke, los Dalton, eso era una maravilla gráfica, esa línea modulada. ¿Alguien recuerda, o sea, de los dibujos animados que haya visto de pequeño, alguien puede contar algo de su experiencia viendo ese dibujo animado? Yo me acuerdo, ¿Con Lucky Luke? Con Lucky Luke o con otro. Yo te digo Lucky Luke porque me llamó... Sí, relacionado con el cómic. Estamos hablando personajes que tú digas... me los veía, es decir, ¿tienes algún personaje? Bueno, tú decías que Marvel, ¿no? Tú veías muchos superhéroes. Pero no habían versiones animadas a menudo de eso. No recuerdo versiones animadas de, a lo mejor sí, Los Cuatro Fantásticos, alguna cosa ahí sí, rara. es verdad. Sí, es verdad. Spider-Man. ¿Quién lo hizo eso? ¿Cuatro Fantásticos? ¿Fue Hanna-Barbera también? ¿O? Hanna-Barbera, ¿no? Sí, Hanna-Barbera tiene una factura de animación limitada de 12 dibujos por segundo o menos. O menos, exacto. Y entonces era un torso parlante. Sí, todo mediante recortes. Yo creo que es como decir, yo creo que es más fácil, se desvirtúa menos cuando pasa al 2D que cuando pasa a imagen real, ¿no? Porque creo que todos, cuando leemos una historia, como ha dicho antes, cuando lees un libro, involuntariamente te estás imaginando la historia, vives la historia, te imaginas a los personajes, y cuando vas al cine y ves la adaptación de ese libro por otro director, él elige a sus actores, a los que él considera que puede meter en ese papel, ¿no? Y esto a veces entra en conflicto cuando tú lees un libro dices, ostras, han puesto a este de fulanito, han puesto a este de menganito, y si desde el principio ya te choca, ya te cuesta digerir eso. Sin embargo, en la animación, cuando pasa un personaje del cómic a la animación, el personaje se mantiene, el estilo gráficamente se mantiene. Pero hablando de adaptaciones... Pero también es cierto que la voz es exacto. Cuando ves una voz de... si te choca esa voz, dices, ostras. En la versión de BRB de Mortadelo y Filemón le pusieron la voz finita a Filemón y la voz gruesa a Mortadelo. Es un desastre porque... Mortadelo ha sido un desbarajuste porque de las 3 versiones que se han hecho, ¿no? O sea, la de Estudios Vara, la de BRB y la de Fesser, los tipos de voces han variado, de la pareja de protagonistas ha variado, pero radicalmente, vamos. Con lo cual, en este momento yo creo que nadie tenemos claro cómo habla Mortadelo y cómo habla Filemón, ¿no? Sí. En la última de 3D, sí. Es cierto que al principio sale hablando Ramón Langa, sí, con la voz de Bruce Willis, y dices, yo cuando me proyectaron el storyboard, ¿no? Estaba el director, yo decía, claro, yo ya vi la película con las voces. Y dice, esta es la voz de Mortadelo, esta es la voz de Filemón. Porque empieza el Ramón Langa y dices, pero luego ya te das cuenta del porqué y ya entran las voces, y la verdad es que funcionan muy bien las voces en 3D. A mí me gustó bastante. Y luego, claro, todas estas adaptaciones que se han hecho en imagen real,
de cómics que son muy caricaturescos, yo creo que no funcionan igual que cuando se hacen en dibujo animado. Porque está el caso del Mortal y Filemón que hizo Fesser antes del de animación, los Asterix con Gerard Depardieu y todo esto. Sí. Y luego, por ejemplo, si os acordáis, una película que ahora está un poco más olvidada, el Dick Tracy de Warren Beatty. Sí. Claro, como eran esos villanos que salían con esas caras tan raras, eran unos maquillajes tan estrambóticos que apenas podían los actores comunicar con claro, la cara, ¿no? Entonces eso queda mucho mejor en animación. Al ser un cómic que marca tanto los rasgos y exagera tanto, yo creo que funciona siempre mejor en animación que no con actores. Bueno, y la adaptación de obra literaria, tenemos un claro ejemplo con lo que hizo tu padre con lo de Don Quijote. Es decir, están las ilustraciones de Doré, ahí estamos, ¿no? Imagínate, que ha inspirado a muchas películas, Barón de Munchausen, por ejemplo. Pero adaptar un personaje literario quizás es más sencillo porque entra dentro del imaginario. Bueno, porque cada uno se lo ¿verdad? imagina de una manera y... Pero tu padre se imaginó la voz de Fernando Fernández Gómez y no se imaginó otra persona para Don Quijote. Desde el principio, y entonces, de hecho, algunos rasgos del dibujo del Quijote son de Fernando Fernández Gómez. Por ejemplo, que sea pelirrojo no es casual porque está pensado para que fuera pelirrojo como era Fernando Fernández Gómez. Exacto. Y Antonio Fernández, que era otro actor famoso en la época por la serie de Verano Azul. No, es que justo fue seleccionado antes de Chanquete. Es pre-Chanquete. Pre-Chanquete. Es pre-Chanquete, claro. Sí. De hecho, cuando se estaba grabando 79, claro. Claro, cuando se estaba grabando las voces de la serie El Quijote, en la última etapa, me ha contado mi padre, que tuvieron problemas de calendario porque ya tenía que irse a Nerja, claro. Fernández, a grabar programas episodios de Verano Azul, y entonces tenían que ajustar un poco los días que grababa para eso. O sea, que todavía él... Es más, luego Antonio Fernández, con su fama de Chanquete, llegó a grabar un disco, ¿no? Y la gente decía, cantando y todo. Cantando. La primera vez que canta Chanquete, o sea, Fernández, falso. La primera vez que cantó Fernández fue una canción que cantaba como Sancho Panza en la serie. Pero la gente no se acordaba ya. Sí. Bueno, pues un poco yo creo que podemos cerrar la mesa y, por supuesto, invitar a, si alguien quiere comentar algo, sí les pediría, por favor, que se acercara y lo dice al micro, porque vamos a darle el micro al público y yo tengo aquí uno para poder comentar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería un poco proponer ese intento de animar el cómic, ¿no? El cómic ha llegado a lo digital y se quiere dar ese punto de renovar el cómic, y se han hecho bastantes experimentos, ¿no? Como esa versión animada de Watchmen basada en el cómic. Exacto. Y todos esos inventos y esas iniciativas que se han sacado en el mundo digital, ¿no? Con la llegada de Internet, esa forma de animar las viñetas que nunca han llegado a funcionar, ¿no? Si quieren comentar alguna de estas propuestas, ¿no? ¿Alguien tiene que comentar algo sobre esto? Pero yo recuerdo la película que hicieron del Increíble Hulk, que, bueno, dentro del montaje y la estética tiraba mucho, pero bueno, de lo típico de utilizar la trama del cómic, tal, pero dividir la pantalla en segmentos, que bueno, no es un invento, se utilizaba muchas veces. Esa versión de Hulk intentaron imitar la estética de dividir la pantalla en viñetas, ¿no? Pero el Increíble Hulk, por ejemplo, es un personaje que tiene una seriedad, una crisis emocional importante, que cuando yo vi el primer personaje animado de Hulk, aunque lo hizo la ILM, era de risa. Es decir, esa cara, en mi opinión, claro, no estaba desarrollado todavía la animación facial, te separaba del personaje y aun siendo hiperrealista formalmente, no quedaba bien en animación. Y era un personaje animado necesariamente porque no... Bueno, aparte de la versión de Lou Ferrigno en la serie de televisión, en animación teníamos aquella masa gigante que tenía que convivir con los otros personajes, ¿no? Es mi opinión. En aquello no... de traspasar el estilo de la viñeta. Ese tipo de animación que ha tenido. Tuvo un cierto éxito en Estados Unidos, se adaptaron muchos cómics, pero a mí no me termina de convencer. A mí no me termina de convencer eso de que el personaje en 2D se mueva dentro de una especie de tridimensionalidad en la viñeta con profundidad y cosas en primer y segundo plano, pero siempre todo en 2D, ¿no? Entonces a mí no me atrapaba, a mí no me enganchaba. Pero un poco respondiendo a lo que comentaba Carlos, si a mí había un personaje que me hubiera encantado, que se hubiera llevado a una versión animada y que no se hizo y que sin embargo se llevó a versión real, es Valerian. Valerian, agente espacio y temporal, o sea, con lo que se gastó en hacer la película, que fue un guión deslavazado con momentos
de imagen y visuales espectaculares, pero que el guión tenía muy poca consistencia, o por lo menos la historia que contaba, me quedo con la película y la vuelvo a ver porque me encanta la imagen que tiene, pero con eso, con lo que se gastaron ahí, hubieran hecho una serie de animación muchísimo mejor, con las historias, con los guiones de Christine y Messiers, que son espectaculares, y es una pena que al final estamos ya con el tema, bueno, lo que ha hecho Disney mismo, a mí me parece que no tiene ningún sentido eso de coger ahora todas esas grandes obras animadas hechas en dibujado y hacerlas en versión y ahora realista. hacerlas en versión realista. Yo tengo que reconocer Disney te está escuchando. mi cerrazón. Tengo que reconocer mi cerrazón, no he ido a ver ninguna, no he querido ver ninguna. Bueno, creo que la única que vi fue Alicia en el País de las Maravillas, porque era Tim Burton, pero a partir de ahí ni siquiera fui a ver Dumbo, no he ido a ver El Rey León, no he querido ver La Bella y la Bestia, no he querido ir a ver Aladdin. Es que no, sí, o sea, si me gustó, a Mulan ahora que la van a poner, me gustó ya la película animada, ¿por qué me tienes que volver a contar exactamente la misma historia plano a plano con personajes reales? O El Rey León, evidentemente no son personajes reales. Y no sé, me parece una pérdida de tiempo y un esfuerzo inútil. Una manera de sacar dinero, de evidentemente. Es decir, hace poco teníamos él tiene un proyecto de difusión de la animación que se llama el Cartoonscopio, y ahí hicimos hace poco un podcast sobre El Rey León y hablábamos de todo esto. Pero ojo, no pasa con todo. El libro de la selva, sin embargo, es una versión mucho más digna, pero quizás porque el director ha sabido interpretarla y aportarle un valor más cinematográfico, porque claro, tú estás reproduciendo una idea que si te separas lo suficiente es original, pero si te quedas próxima como era originalmente, sigues atrayendo ese público, porque ese público que vio el libro de la selva ha crecido, ¿no? Entonces ya yo me quito el sombrero ante la versión del libro de la selva, por ejemplo, ¿no? Sí, porque además la versión del libro de la selva, aunque era el mismo director, Jon Favreau, el mismo este caso es de una película de animación que se llegó a hacer cuasi real, porque claro, bueno, de animación a animación, ¿no? Realmente. El libro de la selva. El libro de la selva, sí, bueno, pues sí. Lo mismo que pasa que solamente había un personaje real, ¿no? Que era Mowgli. Sí, claro. Sí. Pero yo creo que ahí la película funcionaba mejor cuando se apartaba del original, funcionaba mejor, y cuando se intentaba imitar más el original de animación, yo creo que fallaba. Y claro, el problema del Rey León es que es totalmente un remake, vamos, al pie de la letra, plano, mismos encuadres. Yo creo que han utilizado el mismo story, ¿no? Como hemos comentado nosotros en esto, porque no aporta nada. O sea, es decir, y yo creo que la técnica me parece fantástica, lo que han descubierto para que nos creamos que son animales reales, pero aplicarlo a historias nuevas. No a historias que ya conocemos. Sí, no, y además que son medios. Yo siempre me hubiera gustado que cuando voy a ver la misma, aunque sea la misma historia, pero en un nuevo medio, que me cuenten algo distinto, que no me cuenten ya lo mismo que ya me han contado en otro medio, que si me he leído el libro y he visto el cómic y veo la película, en cada uno de esos medios me aporten algo nuevo. Pero si me cuentan exactamente lo mismo, y si ya encima es eso, una película de animación y una película de imagen real y es plano a plano, pues que me parece ya un esfuerzo baldío. Claro, pero si te pones a mirarlo desde el punto de vista del productor, eso sí. Dices, bueno, ¿cuánto va a costar esto? 150 millones. Dice, vale, ¿qué vamos a hacer con mis 150 millones? Dice, vamos a hacer El Rey León. Dice, venga, vale. Porque sabes que ese producto ya está vendido. Entonces, arriesgar con el coste de una película de este tipo, hacer algo nuevo, es mucho riesgo. No. A mí, yo recuerdo cuando un estudio en Estados Unidos contactó conmigo y me enseñó y dice, vale, oye, queremos hacer animación y vamos a empezar con este proyecto y tal. Y yo digo, vale, de acuerdo. Y no se puede decir que... Sí, no. Y cuando empezaron, yo pensaba que íbamos a hacer algo pues infantil, niños, tal, duendes. Cuando de repente empiezo a ver monstruos, empieza a haber sangre, yo digo, ¿qué demonios es esto? Dice, no, ¿esto te preocupa? Digo, no. Tú envía. Y me enviaron todo el material. Luego resultó que era para Netflix, el proyecto de Love, Death and Robots, del que después empezaron a sacar diferentes cortos, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de poder trabajar haciendo storyboard y ha funcionado, ¿no? Me parece que ha gustado muchísimo y ahora están otra vez para un público totalmente adulto. Sí.
y ha funcionado, y ahora están haciendo otros más proyectos, ¿no? Es decir, que parece que eso está gustando. Tiene riesgo, no sabían si dieron luz verde, había alguien que quería financiarlo sabiendo que podía salir mal, y lo bueno de eso es que contactaron con estudios de todas partes del mundo para que pudiesen cada uno hacer su historia basándose en tener estos elementos. Y la verdad es que, bueno, pues yo no sabía exactamente que era para Netflix, hasta que ya luego, ya después, ya lo vi y digo, coño. Entonces, a la realización que hiciste tú, realmente el storyboard, tú planificaste los planos, ¿no? Sí, los planos, los personajes, cuando empecé a ver lo que había ahí dentro, dije, oye, me encanta. Nunca me llegaron a soltar el material entero, eso lo van clasificando, es hasta qué punto es secreto todo, ¿no? Pero me encantó, ¿no? El poder de estar trabajando en personajes, porque así te lo pide el mercado, ¿no? Personajes tipo cariñosos y tal, dibujitos bonitos, a que de repente pues te dicen, oye, no, aquí queremos un monstruo, aquí queremos tal, el personaje este es un cervecero que tal, lo otro un leñador, y digo, ¿para qué niños va esto, no? Igual que ahora hay otro, es decir, pero luego, pues eso es lo que es decir, a mí me gusta muchísimo el poder, que he estado durante muchos años trabajando siempre para el público familiar o infantil, empezar a salirte de ese tipo de mercado, ¿no? Más cine experimental. Sí, cogerlo todo, porque tú hiciste también el Pájaro Loco. Pájaro Loco, exacto, también trabajando en el Pájaro Loco para trabajar en 3D. Yo estuve haciendo su referencia en 2D para los animadores de 3D. Entonces tú ayudabas a los animadores de 3D a darle la vida que tenía el Pájaro Loco de los cartoons originales, ¿no? Cuando muchas de las películas anteriormente, cuando se empezaba a animar, él lo sabe mejor que yo, ¿no? Hoy día uno tira del móvil. Todo el mundo tiene un teléfono donde se puede grabar, pero anteriormente funcionábamos con el cronómetro. Hacías una acción y te cronometrabas y veías cuántas centésimas tardabas en hacer un gesto o un movimiento. Eso lo dividías en T24 y te daba aproximadamente cuántos dibujos necesitabas para hacer una acción. Y a partir de allí ibas, pues mucho, es como dice, muchos venían del dibujo, venían del cómic, pero en el 3D este elemento de dibujo creen que no es importante, y es necesaria tener una base de dibujo. Ayuda muchísimo a entender la composición, la silueta, la pose del personaje, ¿no? Entonces, y sobre todo al no dibujar, se apoyan muchísimo en la referencia, se graban en vídeo. Demasiado a veces, ¿verdad? Mucho. Entonces, igual se limitan. Interpretan en vídeo lo que luego van a traducir en 3D. El problema de esto es cuando llega un personaje como el Pájaro Loco, donde ya no se pueden grabar. Entonces, de ahí tienen que animar de manera tradicional una interpretación donde no hay videoreferencia. Entonces, claro, cuando a mí me llegaron los primeros planos del Pájaro Loco, era algo que tú decías, era como coger un personaje que alguien se ha metido dentro del disfraz y se está intentando mover tipo cartoon, tipo Roger Rabbit, entonces decía, esto es imposible. Entonces, ese animador tenía que saber de dibujo. Y claro, yo lo que hacía era cogerme el plano, hacer un RAF, un boceto, pasarlo al animador de 3D, y el animador de 3D o cogía mi interpretación. Y cuando trataban hay que dibujar para el tema de las expresiones, el tema de los gestos, a la hora de posar una cara, cómo funciona un facial, entenderlo gráficamente. Y es eso, ¿no? Cuando pasas directamente al 3D, o cuando realmente es como te diría, también ocurre en las películas de imagen real, cuando se empezó a hacer Spider-Man, o estos personajes empezaron a insertar el 3D dentro de estas películas de imagen real, el animador no venía del tradicional. Entonces, cuando veías a ese personaje simulado dando saltos, le faltaba peso, le faltaba silueta, le faltaba composición, y no, era irreal. Aunque luego tuviese un acabado perfecto, no era digerible. Claro. Muy bien, pues
Si alguna pregunta más y si no, pues... Manuel. Bueno, también siguiendo con los saltos del cómic, animación, imagen real, ¿qué opinan de la versión de Sin City, que es donde es una película donde se utiliza imagen real, pero hay muchos elementos reproduciendo la estética del cómic? Sí, no, a mí la verdad que la primera película de Sin City no me desagrada en el sentido ese de que me parece que fue un intento, como quizás también que se intentó con Dick Tracy, de traspasar la estética del cómic a la pantalla, a pesar de que eran personajes reales los que reproducían o vivían las historias que había escrito Frank Miller en el cómic, ¿no? De todas maneras, no, a mí no me llegó a transmitir todo lo que te transmitía el cómic, ¿no? En cuanto a, no sé, a la violencia que había, era más física en pantalla, y sin embargo la del cómic parecía mucho más brutal, a pesar de que no era tan explícita. Pero la composición sí que era más del cómic, porque utilizaba mucho, jugaba con los negros, con los colores, con las sombras, con los claroscuros. Sí tenías la sensación de estar viendo una viñeta animada, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. A mí me lo transmitió, por lo menos. Y otras que han hecho basadas en cómics de Frank Miller también, ¿no? Aunque no han tenido tanto éxito como aquella de Spirit, que era bastante floja, pero intentaba un poco es verdad. Copiar eso, ¿no? Y la de 300. 300 también. Intentaba también un poco con la esa era más que con los encuadres o con los claroscuros, los colores que también intentaban y tal, también era un poco con la dinámica, ¿no?, que tenía la película, ¿no? El timing que desarrollaba, las acciones, la mezcla esa de cámara lenta, cámara rápida. Eso también le daba una visualidad muy parecida a la que tenía el cómic, ¿no? Pues otra pregunta. Realmente van surgiendo ejemplos, Que también quería preguntar sobre la serie del 66, la de Marvel Superhéroes, que eran cada día de la semana iba Capitán América, Hulk, Iron Man, Thor y Namor, que utilizaba animación, pero cogía la viñeta y le daban cierta animación al puño o a la boca. Era un poco rudimentario, ¿no? Sí, eso fue la primera experiencia que tuvo Marvel en la animación. Esto lo hacía el antiguo estudio de la Paramount, ya en sus épocas finales. Hicieron esta serie que, como tú bien dices, eran simplemente viñetas, las viñetas del cómic, con una leve animación que podía ser un movimiento de cabeza, unos ojos, una onomatopeya que aparecía, de un puñetazo, y poco más. Y bueno, pues eso fue lo primero. Y luego ya hicieron una de Spider-Man que la hizo Ralph Bakshi, también un poco en la línea, pero que ya está un poco más elaborada. Y luego ya hay que saltar años después a cuando ya empiezan a hacerse cosas un poco más... Pero eso es lo primero que... O sea, Marvel como compañía... la primera experiencia en la animación fue eso que dices, sí. Y era una cosa muy simple. Era lo que comentábamos antes, de que incluso se intentaron hacer algunos intentos de ese mismo tipo de animación, que por ejemplo en Watchmen, las historias del Galeón Negro, que la historia de complemento que se desarrolla durante toda la historia que complementa la historia de los superhéroes de Watchmen, era también en ese tipo de animación y se vendía como complemento con el DVD de la película, ¿no?, de Watchmen. Y también en ese momento también intentó, no sé si fue Marvel, y creo que también DC lo intentó, vender a través de internet los mismos cómics que salían semanalmente o las historias que se vendían en formato físico en el kiosco, también la vendían en un formato digital en el cual venía como un extra esa pequeña animación de cuando los bocadillos y los efectos de sonido eran como que salían... Es que prácticamente era el propio cómic filmado y quitando los textos. Correcto. Y los textos sonían off y ya está. O sea, era eso, ¿no? Y eso se intentó y creo que no tuvo éxito. No tuvo éxito y se quedó en el tintero. Yo lo único ya como estamos acabando, que comentabas antes de qué personaje de cómic te ha gustado más en animación. Yo le recomendaría a todo el mundo el Batman de Bruce Timm y de Paul Dini. A mí me parece espectacular. No tiene nada que ver la estética con la que tenía el cómic en ese momento, pero sin embargo la estética de la serie de animación
terminó influyendo al cómic, que es todavía como más curioso, más interesante. Y luego, pues eso, otras series de DC posteriores, como la Liga de la Justicia, que también es muy buena y también recomiendo, se basa en ese mismo tipo de estética de los personajes y de todos sus elementos, los complementos, pues claro, y todos los superpoderes que se desarrollan en una serie de animación, a veces son mucho más creíbles que cuando se intentan hacer con efectos especiales en películas con personajes reales. Y bueno, ya el último, sí les recomiendo el Samurai Jack de Wendy Tartakovsky, que eso ya también es palabras mayores, bueno, y también incluso Wendy Tartakovsky, que hizo las Clone Wars, no confundir con The Clone Wars, sino las Clone Wars, que para mí, de esa primera trilogía iniciática que muchos de los fans vemos, pero preferimos la original. Para mí la mejor aportación de esas 3 películas son esos 20 capítulos de animación que hizo Wendy Tartakovsky, que yo al principio lo llamaba Wendy, porque no es Hendy, porque es un señor. Y es espectacular también. Por cierto, ya que le mencionas a Henry Tartakovsky, estuvo a punto de hacer una versión de Popeye, un largometraje de Popeye que al final se quedó en un proyecto. Me encanta la animación. Hizo un tráiler de la película que se puede ver todavía, sí. Y que Sony, que era la productora, lo paralizó y no se hizo. Esto fue hace 3 o 4 años. Una pena, porque es un animador espectacular que no entra dentro del terreno ni de la animación realista ni de la animación clásica. Es un estilo, a mí me parece genial. Muy bien, pues gracias por asistir, todos los presentes, y bueno, a los que nos siguen en el canal y nos seguirán, pues aquí estamos, propongan cosas y nosotros haremos, ¿vale? Un saludo y hasta siempre.